Bueno, en esta ocasión veremos el fenómeno de refracción y reflexión de la luz en diferentes medios. Ya antes habíamos visto que la luz es un segmento del espectro electromagnético, ¿verdad? La longitud de onda del espectro visible de luz anda entre los 400 nanómetros a un poquito más de los 700 nanómetros. La velocidad de la luz, por lo menos en el vacío, es de 299.792.458 metros por segundo, pero normalmente se aproxima a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La luz no viaja igual en todos los medios. De hecho, la velocidad máxima de la luz se da en el vacío. En el aire es un valor aproximadamente igual al vacío, que es 299.91, pero en los demás medios es menor, ¿verdad?, la velocidad. En el agua 225.56, en el etanol 220.58 y así. En el diamante, por ejemplo, es de 123.96, menos de la mitad de la velocidad que se da en el vacío. El fenómeno de reflexión se da cuando hay una superficie digamos lisa y que pueda reflejar totalmente la luz. Pero hay dos casos en los cuales se puede dar la reflexión, ¿verdad? Uno es la reflexión especular, cuando, como mencionaba, la superficie es uniforme, digamos, y entonces el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo reflejado. Midiendo el ángulo con respecto a una línea perpendicular o normal con respecto a la superficie donde incide el rayo de luz. Pero también pueden haber superficies que no son uniformes, y en este caso se da la reflexión difusa. Acá puede haber más de un rayo reflejado y puede ser en diferentes ángulos. Por lo tanto, el caso que vamos a estudiar es el de reflexión especular. Bueno, acá se ve un esquema de la reflexión de la luz. Como les decía, hay un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. Ambos están medidos con respecto a una línea perpendicular a la superficie. Tomando la superficie como esta parte, esta es la línea normal o perpendicular a la superficie. Entonces el ángulo está medido entre donde incide el rayo y la normal, y el ángulo de reflexión sería entre la normal y el rayo reflejado. Un ejemplo, utilizando este fenómeno de la reflexión, nos piden encontrar cuál es el ángulo al cual se refleja el rayo en el punto M2. Nos dan el ángulo de incidencia, que es de 65 en la primera superficie, digamos, y el ángulo de incidencia es de 65. Utilizando las propiedades que ya vimos, el ángulo medido entre la normal a la primera superficie y el rayo reflejado tendría que ser igual al ángulo de incidencia, que en este caso sería de 65 grados. Partiendo de esto, como el ángulo acá entre la normal y la superficie es de 90, ¿verdad? Si tenemos 65 acá, deberíamos de tener 25 para formar los 90. Una vez tenemos los 25 y nos dice que hay 120 grados entre las dos superficies, entonces, como un triángulo, en cualquier triángulo se cumple que la sumatoria de los ángulos internos es igual a 180. Al restar 180 menos estos dos ángulos, obtenemos que hay un ángulo de 35 en el otro vértice. Y si siempre se mantiene que
el ángulo entre la superficie y la normal es de 90, entonces 90 menos 35 nos da 55. Y entonces entre la normal y el rayo reflejado en la segunda superficie nos da 55 grados también. O medidos con respecto a la superficie serían 35 grados, ¿verdad? Y ahí encontramos ya el ángulo con el que sale el rayo ya reflejado de la segunda superficie, ¿verdad? En algunos casos se va a dar los dos fenómenos, tanto de reflexión como refracción. En el caso de la refracción, el rayo no sigue una línea recta, sino que al cambiar de un medio a otro, por ejemplo acá aparece el aire y el agua, el rayo va a cambiar el ángulo, digamos, con respecto a la línea recta que debería de seguir, y eso es debido a la velocidad, porque la luz no viaja a la misma velocidad en diferentes medios. Hay un índice que se conoce como índice de refracción, que simplemente es la velocidad de la luz dividida entre la velocidad de la luz en cualquier otro medio. Mejor dicho, la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en cualquier otro medio. Y este valor es adimensional, ya que tendría unidades de metros por segundo tanto la velocidad de la luz como la velocidad en el otro medio. Y aquí aparecen algunos valores de índices de refracción. Por ejemplo, en el vacío es 1, ¿verdad? Porque sería la velocidad del vacío entre la velocidad del vacío. La del aire es 1.0003, el del agua es 1.33, el del etanol 1.36, el del benceno 1.501, el del cuarzo 1.544, el del vidrio 1.58 y el del diamante 2.42, digamos, aproximadamente. El índice de refracción, bueno, lo que veíamos anteriormente era el índice de refracción absoluto. También hay un índice de refracción que se le llama relativo, que es la comparación de la rapidez de la luz entre los medios distintos del vacío. Y simplemente sería la velocidad de la luz entre el primer medio dividido entre la velocidad de la luz entre el otro medio. Y eso es igual a la velocidad en el medio 2 dividido entre la velocidad en el medio 1. La ley de Snell nos sirve para relacionar tanto el índice de refracción con los ángulos, tanto de incidencia como de refracción. A θ1 le vamos a llamar ángulo de incidencia y a θ2 le vamos a llamar ángulo de refracción. N1 sería el índice de refracción del medio 1 y N2 sería el índice de refracción del medio 2. Vean que estos ángulos también son medidos con respecto a una línea normal o perpendicular a la frontera de los dos medios, digamos. Y no importa si está de forma horizontal como aparecía acá, forma vertical como aparece acá, ¿verdad? Siempre en este caso el ángulo está medido con respecto a una línea perpendicular a la separación de los dos medios. Y según la expresión que teníamos antes, podemos llegar a esta, que es N1 entre N2, o sea, el índice de refracción del medio 1 entre el índice de refracción del medio 2, igual al seno del ángulo de refracción entre el ángulo de incidencia. Esta fórmula se puede utilizar para más, podrían haber más medios. Tendría que aplicarse por parejas de medios, digamos, si aquí hubiera otro medio más, se aplica primero para estos dos, luego se toma el segundo con el tercero y se vuelve a aplicar la fórmula. Y hay dos posibilidades que se pueden dar con el rayo refractado. A partir de la ley de Snell se puede predecir la forma en que debe fracturarse la luz. Bueno, en el primer caso, si el índice de refracción del medio 1 es menor al índice de refracción del medio 2, el ángulo
de incidencia va a ser mayor al ángulo de refracción, y en el caso de que el índice de refracción del medio 1 sea mayor al índice de refracción del medio 2, el ángulo de incidencia sería menor al ángulo de refracción. Y hay un caso especial en el que el ángulo de incidencia es de 90 grados, ¿verdad? No se va a dar la refracción prácticamente, pero sí siempre va a cambiar la velocidad, ¿verdad? Va a ser menos la velocidad con que viaja la luz en el otro medio. También hay una relación entre los índices de refracción y las longitudes de onda, ¿verdad? Se obtiene a partir de la relación que hay entre la velocidad de propagación de la onda, que es la longitud de onda por la frecuencia, y la relación sería N1 entre N2, o sea, el índice de refracción 1 entre el índice de refracción 2, igual a la longitud de onda 2 entre la longitud de onda 1. Como ejemplo, nos dice un rayo de luz que se propaga en el aire, entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. Si el índice de refracción del agua es de 1.33, como ya veíamos, ¿cuál es el ángulo de refracción? Este es el esquema. Tomemos que este primer medio es el aire. Vamos a colocar el otro medio, en este caso horizontal, que sería el agua. Vamos a colocar la recta normal o perpendicular entre las dos medios, ¿verdad? Y el rayo o mejor dicho, el ángulo de incidencia sería 45, ¿verdad? Y nos piden encontrar cuál es el ángulo de refracción, o sea, el ángulo que va a estar acá. En este caso va a ser menor, debido a lo que explicamos antes, ¿verdad? De los índices de refracción, cuál es mayor y cuál es menor. Si aplicamos la ley de Snell, nos dice que el índice de refracción del medio 1 por el seno de teta 1 va a ser igual al índice de refracción del medio 2 por el seno de teta 2. Entonces tendríamos 1 por seno de 45 igual a 1.33 por el seno de teta 2. Despejamos teta 2, tendríamos seno de teta 2 igual a seno de 45 entre 1.33. Entonces teta 2 va a ser seno a la menos 1 del seno de 45 entre 1.33. Y eso nos da 32.11 grados. Si hacemos una simulación de este ejercicio o ejemplo, tenemos el primer medio sería el aire, el segundo medio sería el agua. Vamos a colocar un transportador para ver los grados, más o menos por ahí. El ángulo tendría que ser de 45, que sería 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, sería por acá, casi donde está. Y si ustedes ven, tomando un ángulo de 45 más o menos acá, el ángulo que se forma de refracción sería aproximadamente 30, un poquito más, ¿verdad? En este caso nos daba 32.11. Y vean acá, si nosotros modificamos, obviamente esto ya no es agua, ¿verdad? Va cambiando. Si cambiamos el índice de refracción, cambia el ángulo de refracción. Y por ejemplo, si lo llevamos al índice de refracción igual a 1, el rayo saldría en línea recta, ¿verdad? Bueno, esto es la parte de la simulación. Y acá, solo para terminar, se puede ver, en este caso va moviéndose a la misma velocidad, pero si nosotros cambiamos el índice, aparece tanto la parte refractada como la parte reflejada. Y de hecho hay un porcentaje, solo para que veamos de una forma rápida. Hay un porcentaje, en este caso el 8.95% se refleja y el 91.05% es el que del rayo refractado, ¿verdad? Bueno, solamente